Hola, buen día. Mi nombre es Salvador Ledesma Guillén, residente de segundo año de anestesiología del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del Este. El día de hoy hablaremos de actividad uterina en labor, así que iniciemos. Bueno, vamos a dividir este tema en dos diferentes subtemas a su vez, que va a ser metámeras y vías del dolor. Posteriormente hablaremos de complicaciones que genera el dolor tanto en el feto como en la madre y técnicas farmacológicas y no farmacológicas para menguar el dolor. Dentro del primer subtema, que sería metámeras y vías del dolor, vamos a hablar acerca de metámeras y periodos del trabajo de parto y vías del dolor durante el trabajo de parto. Primero definiremos qué es metámera. Entonces, tenemos que la metámera es un fragmento de la médula espinal que contiene aferencia y eferencia y de la que se originan los nervios raquídeos. Cada uno de estos nervios se va a relacionar con un ganglio espinal y van a dar lugar a dos raíces nerviosas, una anterior y una posterior. Entonces, como tal, podemos decir que una metámera es el campo de inervación de un nervio raquídeo desde que sale desde la médula hasta la última zona del cuerpo que inerva. Una vez sabiendo eso, podemos decir que está formado por diversas partes según el tipo de tejido que inerve. Entonces vamos a tener que los dermatomas van a ser encargados de la inervación de la piel. Por otro lado, los miotomas son los encargados de la inervación muscular. Los viscerotomas van a ser los encargados de la inervación de órganos y vísceras. Los angiotomas de la inervación vascular. Por otro lado, los esclerotomas van a encargarse de la inervación de huesos y tejido conectivo. Y los neuritomas van a ser propios del mismo nervio y van a ser o va a tener su prolongación hasta el sistema nervioso autónomo. Una vez conocidos estos, vamos a hablar acerca de los periodos del trabajo de parto. Como tal, el periodo del trabajo de parto se va a caracterizar por contracciones uterinas progresivas, dolorosas y que van a causar dilatación y borramiento del cuello uterino, que posteriormente van a generar descensos y nacimiento del feto y la placenta. El trabajo de parto se va a dividir sobre todo en 4 periodos. Vamos a tener que el primer periodo es en el que se trata de vencer la resistencia cervical en base a la dilatación. Entonces vamos a tener que dividirlo a su vez en 2 fases. La fase latente, que es la fase lenta, y la fase activa o la fase rápida. Dentro de la fase latente se encuentra con 4 a 5 centímetros de dilatación, como podemos ver aquí en la imagen. Mientras que por la fase activa, esta va a culminar hasta que la dilatación esté completa, los 10 centímetros de dilatación. Ahora, hablando del segundo periodo, vamos a tener que para este periodo el feto va a presentar una serie de movimientos para adaptarse al conducto pélvico materno y finalmente nacer. Esto obviamente va a generar que haya un descenso continuo a su máxima velocidad para que se pueda abocar y pueda nacer. El tercer periodo nos habla del nacimiento del feto y va a terminar con su extracción o la extracción de la placenta o el alumbramiento. Como podemos ver aquí en la imagen, vamos a tener las contracciones uterinas. Eso va a generar que haya un descenso y un acomodamiento. Vamos a tener nuestra, rotura de la bolsa amniótica, nuestra dilatación del cuello uterino completo y el periodo va a estar de expulsión, que es cuando ya empieza. Una vez que nace nuestro bebé y tenemos la expulsión de la placenta, tenemos terminado nuestro tercer periodo. Nuestro segundo periodo está aquí, que es cuando el bebé está haciendo sus periodos de acomodación. Y posteriormente el último periodo, que es o que termina 1 hora después del posparto. Ahora, en cuanto a las vías del dolor durante el trabajo de parto, vamos a decir que, o se va a hablar que el dolor del primer periodo va a estar va a ser producto de las contracciones uterinas que van a causar obviamente un borramiento, la dilatación, la distensión, la elongación y el desgarro del cuello uterino y del perineo. Las fuerzas de contracción uterina contra el cuello uterino y el perineo van a comprimir las terminaciones nerviosas y van a producir cambios inflamatorios dentro del miometrio. Entonces, como podemos ver aquí en nuestra imagen, nuestra primera fase de dilatación va a hacer que haya sobre todo estimulación a nivel de T11, T12 aproximadamente. En nuestra segunda fase o en nuestro segundo periodo del trabajo de parto, la estimulación nociceptiva a nivel del cuello
va a estar disminuido. ¿Por qué? Pues porque ya la dilatación ya se habrá cumplido. Ahora, la presencia del feto va moviéndose o acomodándose, va a generar que las estructuras estén sensibles y va a generar dolor a nivel de la pelvis y del perineo, y esto va a generar obviamente un dolor aumentado. Entonces esta distensión progresiva que se va a generar debido a los movimientos que va a estar generando el bebé va a estirar de más la saponeurosis y los tejidos subcutáneos de la vagina y estructuras adyacentes. Entonces aquí podemos ver que en nuestra fase 2 de expulsión vamos a tener cómo va a estar moviéndose aquí nuestro bebé y va a generar o va a estimular a nivel de S2 a S4. Ahora, hablando de las vías del dolor, durante el trabajo de parto, en la vía periférica vamos a tener que en nuestro primer periodo va a haber los estímulos dolorosos, se van a transmitir a partir de los receptores del cuello y del cuerpo uterino. Entonces, pues esto va a estar dado por las fibras C principalmente, que son aferentes viscerales. También hay escasas deltas, pero bueno, las fibras C aferentes viscerales van a estar incorporadas hacia los nervios simpáticos y estas van a hacer su relevo en el ganglio de Frankenhauser y van a generar aferencia obviamente hacia el plexo hipogástrico superior, medio e inferior, y el dolor es referido hacia los segmentos raquídeos de T10 a L1, mientras que en el periodo 2 los impulsos dolorosos iban a estar transmitidos a partir de los receptores estructurales pélvicos y del perineo, pero esto van a estar dados por las fibras A delta a comparación del primer periodo, que tienden a ser más por las fibras C. Entonces esto va a hacer aferencia sobre todo a los niveles pudendos, al nervio pudendo, que va a ser dado hacia S1 hasta S5. Ahora, hablando un poquito, recapitulando un poquito las fibras, vamos a tener que tener nuestras fibras C, que estas son fibras realmente pequeñas, no son mielinizadas y tienen sus terminaciones en las láminas 2 y 3 de Rexe. Estas se van a encargar de la transmisión de estímulos nocivos, mecánicos, térmicos y químicos, y van a producir un tipo de dolor sordo, poco definido, principalmente. Ahora, dentro de nuestras fibras A delta, estas fibras son mielinizadas, son más gruesas obviamente. Van a permitir que estas terminan en las láminas 1 y 5 de Rexe, y bueno, estas van a responder, como ya les decía, a estímulos mecánicos de alta intensidad y dolor agudo. Entonces este es un dolor agudo en comparación de las fibras C, que es un dolor sordo. Tiende a ser sobre todo más en el primer periodo y en el segundo periodo. Y estas las A delta sobre todo van a ir hacia el haz espinotalámico. Una vez hablado de las fibras, pues es el proceso neural de la transmisión del dolor. Va a comprender diversas fases, entre ellas la transducción. Bueno, la transducción como tal es el proceso en el cual el estímulo nociceptivo es convertido a una señal eléctrica en los nociceptores. Entonces, las contracciones van a generar una estimulación. Esta estimulación se va a convertir en una señal eléctrica que va a ser transmitida por las fibras. Una vez que las fibras hagan su primera sinapsis o realicen su sinapsis en las láminas 1, 2, 3 y 5 de Rexe, estas obviamente en el asta posterior, va a haber generación de neurotransmisores del dolor, que en este caso pueden ser glutamato, sustancia P, etc. Esta estimulación lo que va a generar es que haya un cruce contralateral de la médula espinal y vayan a subir hacia el haz espinotalámico. Entonces, una vez que se generan estos nociceptores o estos neurotransmisores del dolor, va a hacer que haya un cruce desde el asta posterior hacia el asta anterior. Esto va a ser estimulación del tracto espinotalámico. En este caso puse el ejemplo del tracto neoespinotalámico. Van a subir hacia el tallo encefálico, posteriormente del tallo encefálico hacia el tálamo lateral, que es donde se va a encontrar la intensidad, agudeza y ubicación del dolor, y posteriormente van a hacer relevo hacia el nivel del cerebro y corteza somatosensorial. Ahora vamos a ver en esta imagen que vamos a tener nuestras fibras del dolor lento y nuestras fibras del dolor rápido. Estas fibras, una vez que hacen sinapsis en las láminas de Rexe ya mencionadas, nuestras fibras A delta, nuestras fibras C, y una vez que haya la secreción de neurotransmisores del dolor, va a ser una decusación desde el asta posterior hacia el asta anterior. En este caso, hablando acerca de las fibras A delta, que son las que conducen el dolor rápido, van a subir por el haz neoespinotalámico. Va a llegar hacia el
tálamo lateral, que son los encargados de la localización y de la intensidad y agudeza del dolor. Posteriormente hacia la cerebelo y la corteza somatosensorial para que se haga la percepción adecuada del dolor. A manera de resumen, pues tenemos que en el primer periodo, la fase inicial, el dolor va a ser referido hacia los dermatemas T11 y T12. En la fase tardía, el dolor se va a extender hasta T10 a L1. Por otro lado, en el segundo periodo, el dolor va de T10 a T11 y en la parte baja de la espalda, periné y parte alta de las piernas, S1, S5. En el tercer periodo, mismo que en el segundo periodo, pero va a estar mejor tolerada. Ahora, en esta gráfica podemos observar que hablamos acerca de la dilatación que va a tener más los periodos que tenemos. Entonces la estimulación que se está generando sobre todo en la fase latente, la fase activa y en el segundo periodo. Este esquema es más demostrativo en cuanto a los dolores y la severidad del dolor que va a presentar la madre durante el trabajo de parto, porque en nuestra fase latente vamos a tener un dolor apenas moderado. En cuanto a nuestra fase activa o nuestra fase rápida, vemos que el dolor pasa de ser moderado a ser severo, sobre todo a nivel de T10 hasta L1. Una vez que pasamos a nuestro segundo periodo, vamos a tener que la parte alta de las piernas, como ya hemos visto, S2 a S4, está con estimulación, pero es un dolor medio. La región perineal vamos a tener que va a tener un dolor moderado, mientras que la región alta que ya habíamos mencionado va a tener un dolor severo. Una vez que pasamos a nuestra fase expulsiva, la zona perineal pasa a tener un dolor severo, mientras que en la parte alta que ya habíamos mencionado vas a tener un dolor moderado, mientras las piernas siempre mantienen un dolor medio. Una vez teniendo esto y hablando de el tipo de dolor, pues es momento de mencionar los métodos y técnicas para el control del dolor. Pero previo a esto hablaremos de efectos del dolor en la madre y el feto, posteriormente las técnicas farmacológicas y las técnicas no farmacológicas. Ahora, en cuanto a los efectos del dolor en la madre y el feto, pues vamos a tener respuestas del organismo frente a los estímulos dolorosos. Estos van a ocurrir a distintos niveles, pudiendo provocar, pues obviamente, tanto efectos en la madre como efectos a nivel del feto y obviamente efectos a nivel del recién nacido. Y esto lo vamos a poder dividir este tipo de respuestas en tres grandes grupos. Estos grupos van a ser las respuestas segmentarias, las respuestas suprasegmentarias y por último las respuestas corticales. En cuanto a las respuestas segmentarias, se consiste en los espasmos musculares, en lo cual va a generar un aumento y tiene alteraciones ventilatorias. Esto pues es debido a la descarga simpática, la cual va a generar cambios cardiovasculares, gastrointestinales y demás productos de incoordinación en la actividad uterina. En cuanto a las respuestas suprasegmentarias, se considera principalmente la respuesta del estrés y la hiperventilación. El estrés va a ser secundario a una cascada neuroendocrina con elevación de las hormonas con estrés, corticoides y catecolaminas. Por último tenemos la respuesta cortical, que se va a referir sobre todo a los cambios psicológicos y neuroconductuales de la paciente. Una vez hablado de este tipo de respuestas, vamos a hablar cuáles son los efectos que genera el dolor en los diversos sistemas. Entonces el efecto o los efectos que se van a generar a nivel del sistema cardiovascular va a ser un aumento del gasto cardíaco, sobre todo en la primera y segunda etapa del parto. Esto va a ser pues producto de la activación simpática de la descarga de las catecolaminas, pues obviamente esto es secundario al dolor. Incluso puede verse elevado un 30% por cada contracción uterina. Y vamos a tener la elevación de las PA y de las resistencias vasculares. Secundariamente, pues obviamente va a aumentar el consumo de oxígeno, por lo tanto. Se produce a nivel respiratorio, vamos a tener que hay un incremento de los volúmenes corrientes y del volumen minuto, lo que va a descender la PaCO2 y generar una alcalosis respiratoria. Eso en nuestra curva de saturación de la hemoglobina significa una desviación hacia la izquierda. Esto nos ejemplifica que la hemoglobina es más afín hacia el oxígeno y va a disminuir de este modo la transferencia del oxígeno hacia el feto. Entonces, si sumamos nuestra alcalosis que ya se está generando con la descarga simpática cardiovascular que ya estamos o que hemos mencionado, pues esto va a producir además contracciones de los vasos umbilicales. Entonces, la hipocapnia que se está produciendo posterior a las contracciones uterinas también va a provocar una PaO2 con escasa insuficiencia, que en casos de insuficiencia placentaria y baja reserva, obviamente va a comprometer la PaO2 fetal también. Y obviamente la mortalidad va a aumentar en este tipo de pacientes.
Ahora, en cuanto a nivel gastrointestinal, el dolor pues va a favorecer la liberación de gastrina, que haya aumento en las secreciones ácidas como tal. Además va a haber producto de la inhibición refleja de la motilidad y de la función gastrointestinal. Y se va a retardar el vaciamiento gástrico. Entonces, al haber este retardo de esto, va a haber un aumento de regurgitación y de aspiración pulmonar, sobre todo si se va a dar anestesia general, que no es lo más común dar anestesia general en este tipo de pacientes, pero es recomendable mencionarlo. Ahora, en cuanto a la dinámica uterina, la contractibilidad uterina puede estar aumentada o disminuida y coordinada pues, por el efecto de las catecolaminas y del cortisol. Esto pues obviamente secundario al dolor materno y al estrés emocional. Ya hablamos un poco de la mamá y de los efectos que pueden causar, pero ahora a nivel del feto pues va a haber una reducción transitoria del flujo intervelloso, obviamente por el dolor, que ocurre en cada contracción y es agravado por la descarga simpática y la hiperventilación, inducida obviamente por el dolor. Entonces, este fenómeno usualmente es compensado por el oxígeno del feto y el espacio intervelloso y por la redistribución del gasto cardíaco fetal. Cuando hay complicaciones obstétricas o maternas, esta disminución en la transferencia de oxígeno placentaria agrava el dolor severo y puede ser un factor de riesgo para una aumentada morbimortalidad perinatal. Las técnicas no farmacológicas, se van a distribuir en tres grupos que van a ser las psicológicas, las mecánicas y las de relajación. Por otro lado, las técnicas farmacológicas las vamos a dividir en analgesias parenterales, analgesias inhalatorias, anestesia general y anestesias regionales. Entonces, hablando primero de las técnicas no farmacológicas, vamos a hablar de la hipnosis. La hipnosis entra dentro del grupo de las psicológicas, entonces va a ser utilizando una técnica de relajación y para el tratamiento del dolor durante el parto. Usualmente este tipo de analgesia lleva mucho tiempo de preparación, no es algo que se pueda hacer de un día para otro y conlleva que se aplique de manera adecuada, ya que el hecho de no utilizarlo de manera adecuada en nuestro paciente puede provocar una psicosis o ansiedad, que a su vez ya en secreción de hormonas que puede generar dolor, etcétera, y pues contracciones con más dolor pues. Entonces, diversos estudios han comparado a la hipnosis con diversos tratamientos estándares y no ha demostrado la hipnosis una mejora en el dolor, entonces realmente no se considera como muy útil. Por otro lado, la psicoprofilaxis, al ser también un tratamiento psicológico, es un poco más utilizado y más recomendado. Sobre todo utilizado con la técnica del AMAC. Esta se basa principalmente en la educación del paciente, que recibe información sobre la fisiología del embarazo, mecánica del dolor obstétrico y del trabajo de parto, con el objeto de disminuir el temor y a su vez el dolor. Entonces, durante el trabajo de parto se va a utilizar el manejo de patrones respiratorios establecidos, así como vista de un objeto, escuchar las palabras de su instructor, y esto con la finalidad de menguar el miedo y la ansiedad. Ahora, dentro de las técnicas mecánicas, una de las principales es la estimulación eléctrica nerviosa transcutánea, que en este caso serían los TENS. Esta técnica se realiza con un par de electrodos en la región paravertebral, esto a nivel de T10 a L1 y de S2 a S4, como podemos ver aquí, un poco descriptiva, representativa de la imagen. Ahora, estos funcionan logrando la inhibición a nivel presináptico del asta dorsal, que va a limitar obviamente la transmisión central y la inhibición de la transmisión por las fibras C, como ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces, en esta técnica sí se ha visto una disminución del dolor o en la severidad del dolor, entonces sí es una de las técnicas recomendadas, sobre todo en las fases iniciales, ya que hay secreción de endorfinas. Por otro lado, la hidroterapia, que se basa en... Es una técnica que se baja bajo los preceptos de realizar ejercicios en el agua, con la ventaja de la flotabilidad del cuerpo humano en el agua. La inversión de la mayor parte del cuerpo va a reducir obviamente el estrés, las compresiones, las articulaciones que soportan la carga, los músculos y los tejidos conductivos. Esto con el beneficio de mejorar el dolor, evitar el estrés, y eso conlleva ciertas ventajas. Ahora, ya hablando de técnicas farmacológicas, hablaremos al inicio de la analgesia inhalatoria. En cuanto a la inhalatoria, tenemos que es una técnica actualmente poco frecuente, tanto en otros países como en Estados Unidos y en México. Entonces,
pero se suele utilizar mezclando óxido nitroso con oxígeno en una proporción de 50-50, y este puede ser incluso ligeramente mayor para ser administrado tanto vía obviamente por vía inhalatoria, pero por la propia paciente, como podemos ver aquí, o por el anestesiólogo a través de su mascarilla. Entonces, diversos análisis han demostrado que sí, en efecto, el óxido nitroso tiene proporciona un importante alivio del dolor, entonces sí está comprobado esta técnica. Pero hay que tener cuidado, ya que si se llega a asociar con el uso de opioides, puede dar lugar a hipoxia, inconsciencia y pérdida de los reflejos respiratorios. Entonces, como ya habíamos mencionado, es importante que también el anestesiólogo esté presente, aunque la paciente se esté administrando ella misma el medicamento. Es importante o imprescindible que el anestesiólogo esté presente. Obviamente, pues aquí va a estar presente él dando la técnica, pero nunca se debe dejar al paciente solo en este tipo de técnicas. Ahora, en cuanto a la anestesia general, pues está en desuso realmente, porque pues, es una pérdida del esfuerzo materno durante el periodo expulsivo, lo que aumentará la incidencia de forceps. Hay una incidencia alta en la aspiración, retardo de la lactancia y conlleva una depresión del neonato. Usualmente no se tiende a utilizar anestesia general en pacientes obstétricas, a menos que sea un procedimiento obstétrico de urgencia o algo que conlleve o que se tenga que poner a salvo o salvaguardar la vía aérea materna. Ahora, en cuanto a la anestesia farmacológica, hablando de la anestesia sistémica, los principales medicamentos que se utilizan son los opioides. En la actualidad, pues los opioides de larga duración de acción que se utilizan como analgésicos consisten entre la morfina, el fentanilo, el remifentanilo y la mepiridina. Bueno, hablando principalmente o al inicio de la mepiridina, suele utilizarse vía IV con dosis de 25 miligramos o por vía intramuscular hasta 50 miligramos. Este es un medicamento que circula aproximadamente de 2 a 3 horas en la circulación materna, mientras que en el feto tiene un considerable tiempo más de 13 a 23 horas y puede acumularse tras la administración de dosis de metabolitos. La administración de varias dosis puede generar la generación de un metabolito activo neurotóxico, que es la normepiridina. Entonces, uno de los efectos adversos importantes de la mepiridina en la madre sería la náusea y el vómito, así como una sedación y una depresión ventilatoria a dosis dependiente y hipotensión ortostática. En el recién nacido, la posibilidad de depresión es aumentada, ya que, como ya vimos, el recién nacido o el neonato aumenta al incrementarse la dosis y reducirse el tiempo, ya que tarda más en eliminarse en comparación de la madre. Entonces, esto se asocia a parto, a bajas puntuaciones de Apgar. Y también se ha dicho que la normepiridina se transfiere por la placenta y tiene una semivida larga de eliminación y contribuye a la depresión respiratoria del recién nacido y a la disfunción neuroconductual. Ahora, en cuanto a la morfina, no suele utilizarse tanto a nivel sistémico, pero porque también da lugar a un metabolito activo, que es la morfina 6-glucurónico, que da una semivida mayor en los neonatos que en los adultos y va a generar una acusada sedación materna. Entonces se suele utilizar a dosis de 2 a 5 miligramos IV. Usualmente los obstetras tienden a utilizar una asociación de morfina y prometacina con objeto de inducir una combinación analgésica de sedación y un estado de sosiego, denominado para ellos sueño morfínico. Esta asociación da una sedación aproximada de 2.5 a 4 horas, con efectos que aparecen entre los 10 y 20 minutos, y sobre todo se usa en la fase latente del parto. Ahora, en cuanto al fentanilo, que es uno de los medicamentos que más utilizamos nosotros actualmente, debido a que es de duración de acción corta y no da lugar a metabolitos activos, se puede utilizar más ampliamente. Ahora, en cuanto a cómo se administra en pequeñas dosis de entre 25 y 50 microgramos IV y hasta 100 microgramos intramuscular. Y no se han observado diferencias significativas en las puntuaciones del Apgar en el esfuerzo respiratorio de los neonatos cuyas madres han sido tratadas con fentanilo y aquellas que no lo han sido.
Tenemos posteriormente el remifentanilo. Este se utiliza sobre todo con ciertas ventajas en cuanto a la seguridad, ya que es un opioide de acción ultra corta con concentraciones en feto y en la madre bajas. Esto es debido a que su metabolismo está dado por las estereasas tisulares y plasmáticas. El feto que ya ha madurado completamente, eso le proporciona que sea degradado más rápidamente. Entonces, por ello la degradación del remifentanilo no va a depender de la madurez de ningún órgano en concreto y se metaboliza más rápidamente. Entonces, en cuanto a sus dosis, va de 0.2 a 1 microgramo kilo, con intervalos de interrupción de 1 a 5 minutos, y pues es uno de los opioides más eficaces. Algunos estudios han comparado la analgesia que produce el remifentanilo con la mepiridina y el fentanilo, y demuestran que se ha demostrado que el remifentanilo tiene una mejor analgesia en la primera hora en comparación de los otros, pero pasando las 3 horas tienen una eficacia similar, los 3 medicamentos ya antes mencionados. El principal riesgo del remifentanilo es la depresión respiratoria materna. Ahora, en cuanto a la nalbuphina, es un medicamento similar en cuanto a potencia que la morfina, nada más que tiene mejores beneficios, y este de los beneficios es la reducción de la incidencia de náusea y vómito, disforía y también un efecto tope en la depresión ventilatoria. Entonces, se utilizan 10 miligramos de nalbuphina por vía intravenosa o intramuscular. Cruza rápidamente la placenta y se encuentra en concentraciones menores tanto en el feto como en la embarazada. Y en la madre puede provocar hasta cierto grado de sedación. El feto puede provocar disminución de la frecuencia cardíaca y un comportamiento neurológico alterado. Esta tablita trata de ejemplificar los medicamentos que ya mencionamos, las dosis que ya vienen proscritas, que ya también mencionamos, la duración de nuestros medicamentos y algunas observaciones o comentarios. Por último, y no sin dar menos importancia, tenemos a la ketamina, que usualmente lo utilizamos a dosis bajas, entre 0.2 hasta 0.5 miligramos kilo, y van a generar una analgesia adecuada para sin ocasionar depresión respiratoria en el recién nacido. Se necesita comunicación constante con nuestro paciente para asegurar que esté consciente y sea capaz de proteger su vía respiratoria, y sin embargo se ha asociado a inducir amnesia, una cosa que es inaceptable, ya que la mamá pues quiere ver a su bebé. Entonces, a dosis bajas no se han demostrado, no se encuentra este efecto tan comúnmente. Las técnicas farmacológicas, ya hablando de la analgesia regional, antes de hablar acerca de estas técnicas, cabe mencionar que no se hará referencia a las técnicas, sobre todo del bloqueo epidural, ni bloqueo subaracnoideo, ni el mixto, ya que hay una clase que hablará acerca de estas técnicas en específico. Ahora, antes de empezar con esto, siempre se ha hecho la pregunta latente, es de ¿cuándo es el momento indicado para aplicar la analgesia en un trabajo de parto? En diversos estudios, sobre todo en 6 estudios con 16,000 pacientes parturientas, se comparó la anestesia neuroaxial con una dilatación de cuello uterino de 3 centímetros o menos en comparación con una fase activa, que es cuando ya se encuentra dilatado 10 centímetros, y no se encontraron diferencias en la incidencia de cesáreas, y la duración de la primera fase del parto no se incrementó entre uno y otro grupo. Ahora, sin embargo, se considera que una analgesia neuroaxial se acompaña de una prolongación en la segunda etapa del parto, sobre todo en nulíparas. Esto pues puede ser debido a la disminución de las fuerzas de expulsión o por la posición anormal en el vértice del producto. Por lo tanto, si una paciente opta por una analgesia neuroaxial, pese al aumento del riesgo de la prolongación de la segunda fase del parto, no hay algún dato que nos diga que no se le puede administrar este medicamento o este tipo de analgesia, y tiene que ser por demanda de la paciente. Obviamente hay ciertas directrices, sobre todo de la ASA, que afirman que la solicitud de alivio del parto por parte de la madre es motivo suficiente para intervenir y que la decisión no debe depender de ningún valor arbitrario de dilatación. Entonces, si hablamos de que tiene 2 de dilatación, 3 de dilatación, si la madre lo está pidiendo, en teoría no hay ningún problema, solamente explicarle las complicaciones que pueden ocurrir con nuestro analgesia y eso sería todo.
El Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras definió una prolongación anormal en la segunda etapa del parto que duraba más de 3 horas en nulíparas pero con analgesia epidural y más de 2 horas en pacientes sin analgesia epidural. Posteriormente, en el 2014, el colegio y la Sociedad Materno-Fetal de Medicina plantearon que no se han identificado duración máxima absoluta de este tipo de procedimientos, sobre todo en la segunda fase del parto, y más allá de que todas las mujeres deben someterse a partos quirúrgicos. Entonces no se ha definido un tamaño adecuado o unos horarios adecuados para saber cuándo ya necesita o no necesita intervención quirúrgica. En cuanto al tiempo nos referimos, obviamente. Entonces, ahora sí, hablando de las analgesias regionales, un bloqueo raquídeo o bloqueo espinal es una inyección subaracnoidea de analgesia, y se puede utilizar en un parto que tiene la ventaja de un comienzo con un corto plazo y de forma fiable. Entonces, en cuanto a los medicamentos, podemos administrar fentanilo 15 a 25 microgramos o sufentanilo 2 a 5 microgramos en combinación con la bupivacaína, puede ser, o incluso el opioide solo puede ser. Entonces la bupivacaína se puede utilizar a dosis de 1.5 o a 2.5 miligramos y puede ser apropiada en las multíparas cuya evolución prevista del parto no justifica el uso de una técnica con catéter. Una desventaja posible de este tipo de bloqueo es que, independientemente de si es multípara o no, el parto puede tardarse más de lo pensado y que la analgesia desaparezca. Ahora, en cuanto a las técnicas farmacológicas, el bloqueo epidural, pues como sabemos, se puede utilizar para el alivio del dolor durante la primera, segunda fase. Incluso si es necesario pasar a la paciente cesárea, ya tenemos nuestro medicamento listo para seguir pasando. Entonces, esta puede ser eficaz, sobre todo bloqueando las metámeras T10 a L1 en concentraciones bajas de anestésicos. Y este bloqueo se tiene que poner aproximadamente entre L2 y L3 y L4 L5, al igual que el subaracnoideo. Ahora, en cuanto a la analgesia, para la primera fase del parto se va a lograr entre 5 y 10 mililitros de bupivacaína o ripivacaína en combinación o no con fentanilo o superfentanilo. Esta también puede conservarse con goteo continuo de 8 a 12 mililitros hora de bupivacaína o de ropivacaína, y pues o no tener la adición de fentanilo. En cuanto a la duración durante el periodo expulsivo, es posible bloquear los dermatomas sacros con 10 mililitros de bupivacaína o de lidocaína. Ahora, en cuanto a la dosificación, sabemos que para alcanzar ciertas metámeras puede ser diferente a cada nivel. A nivel cervical, pues 0.5 mililitros por metámera. A nivel torácico, 0.7 milímetros por metámera. Y a nivel lumbar, de 1 a 2 mililitros por metámera. Ahora, en cuanto a las técnicas farmacológicas, igual hablando del bloqueo mixto, pues ya sabemos, poner un bloqueo mixto es igual que entrar con un bloqueo epidural, posteriormente aplicar la aguja raquídea y por ahí administrar nuestro medicamento. Nuestro medicamento nos va a durar aproximadamente 90 a 120 minutos y podemos dejar nuestro catéter para continuar con la analgesia durante un periodo avanzado. Ahora, en cuanto a la anestesia regional, pero hablando de los bloqueos pudendo y paracervical, el paracervical pues obviamente va a interrumpir la transmisión de los impulsos nerviosos que van a surgir en el útero y en el cuello uterino en la primera fase del parto. No obstante, esta técnica ya no es tan utilizada debido a los incidentes de asfixia fetal y de Apgar desfavorables que tienen. En cuanto al bloqueo pudendo, pues los nervios pudendos, como ya vimos, van a provenir de las raíces de S1 incluso hasta S1 a S5, de S2 a S4, y se van a distribuir sobre todo a nivel de la bóveda vaginal, perineo, recto y partes de la vejiga. Con el bloqueo pues obviamente vamos a lograr la anestesia adecuada para la aplicación de forceps. Ahora, en cuanto al bloqueo de los pudendos, pues vamos a introducir una aguja de 15 centímetros con un calibre 22 aproximadamente. Vamos a entrar al extremo. El extremo del inductor se va a colocar sobre la mucosa vaginal y por debajo de la espina ciática. Se va a inyectar 1 mililitro de lidocaína y se va a avanzar hasta el ligamento sacrociático y se van a infiltrar 3 mililitros. Al disminuir la resistencia se van a infiltrar otros 3 mililitros y posteriormente se van a insertar el resto de la dosis.
En cuanto al bloqueo paracervical, este es bueno sobre todo para durante el primer periodo del trabajo de parto, aunque como ya se mencionó no es utilizado tan frecuentemente debido a los Apgars bajos que produce. Pero en este se inyecta lidocaína de 5 a 10 mililitros al 1% a nivel del cuello uterino en las 3 y las 9 en los cuadrantes de forma bilateral. En cuanto al bloqueo simpático lumbar paravertebral, que es un tipo de bloqueo que no se utiliza muy comúnmente debido a lo difícil que puede ser y a lo poco tolerado. Entonces, primero que nada vamos a necesitar colocar a nuestro paciente de decúbito lateral o prono. Esto mediante fluoroscopía vamos a marcar las apófisis espinosas de L2, L3 y L4 y vamos a trazar una línea paralela a 4.5 centímetros. En los puntos de inserción de los puntos de entrada de las agujas se van a introducir estas con un ángulo de 70 a 80 grados hacia la línea media y hasta contactar con las apófisis transversas. Posteriormente vamos a retirar las agujas y se van a dirigir sobre dirección medial e inferiormente para que se deslicen por las apófisis transversas. Esto se va a repetir cada procedimiento a nivel de L2, L3 y L4. Entonces, por lo tanto, vamos a necesitar 3 agujas para poder realizar este procedimiento. Como ya había mencionado, es un procedimiento doloroso y no siempre es bien tolerado por las pacientes, por lo tanto no es común, debido al hecho de que por lo menos tenemos que tener fluoroscopía para tener una poquita mayor certeza de la anatomía. Es un procedimiento que no se tiende a utilizar mucho. Aunque se ha comparado este tipo de bloqueo con el bloqueo paracervical, teniendo menos incidencias de Apgars bajos a comparación del otro. Entonces en esta imagen representativa nos menciona o nos muestra dónde están actuando nuestros bloqueos que ya mencionamos y dónde se está haciendo adecuadamente el corte de la transmisión del dolor. Bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.